lo que es la suma de matrices. Nosotros podemos sumar números. Podemos sumar 1 más 2, 2 más 3, 5 más 6. Podríamos sumar, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5.5. Podemos sumar números. Bueno, les comento que las matrices son objetos matemáticos que son susceptibles de ser sumados. Usualmente, para especificar una suma de una matriz, especificamos primero las matrices con una letra mayúscula, el operador de suma con con el signo de suma y, digamos, colocamos una matriz A más una matriz B igual a otra matriz C. Nótese que en este caso C es la suma de A más B. Ahora, nótese que nosotros podemos sumar matrices. La suma es una operación. No existen, cuando hablamos, por ejemplo, de suma, uno podría pensar que hay una única forma de hacer una suma, pero en realidad la matemática es tan general que vamos a ver que existen muchas formas de sumar, multiplicar matrices. Pero bueno, la operación básica de suma en el que una matriz se realiza de una forma bastante sencilla. Nótese que tenemos dos matrices 2 por 2. Tenemos la matriz A y la matriz B. Y para sumar ambas matrices, venimos y sumamos elemento con elemento. Entonces, vea este 1 que está acá, que pueden ver acá. Vamos a ver. ¿Ven mi puntero? Sí. ¿O no lo ven? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Nótese que este 1 que está acá y este otro 1 que está acá están en la misma posición con respecto a ambas matrices. Por lo tanto, para obtener la suma correspondiente a este elemento, vamos a sumar los dos. Sumamos 1 más 1 y nos da 2. De esta forma, para sumar matrices, lo que hacemos simplemente es sumar elemento con elemento. Por ejemplo, sumamos elementos que están en una misma posición. En este caso sumamos 2 más 4, eso da 6. Sumamos 3 más 1, eso da 4. Y 1 más 0, que me da 1. La operación de suma es bastante sencilla en el álgebra lineal. Es simplemente sumar, cuando sumamos matrices, sumamos elemento con elemento. Hagamos otro ejemplo. Y me hizo falta comentarles algo. Recordemos que una matriz tiene una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Al número de filas le llamamos n. Vamos a escribirlo por acá. N es el número de filas. N es el número de filas. Y M es el número de columnas. Entonces, nótese que en este caso, en el caso de la primera matriz, n es igual a 2 y m también es igual a 2.
Ahora bien, nótese algo importante. Cuando nosotros hablamos del tamaño de una matriz, nos estamos refiriendo al número de filas y el número de columnas, ambos. Si nosotros decimos que dos matrices tienen el mismo tamaño, es porque ambas tienen el mismo valor de n y ambas tienen el mismo valor de m. Es importante hacer notar que cuando sumamos matrices es un requisito que ambas matrices tengan el mismo tamaño. Es decir, para que dos matrices se puedan sumar, deben tener el mismo tamaño. Y eso es lo que podemos observar acá. Nótese que la matriz A es una matriz de n igual a 2 y m igual a 2. Dos filas, dos columnas. Decimos que el tamaño de la matriz A es 2 por 2. Dos filas, dos columnas. En el caso de B, nótese que es evidente que tenemos dos filas y dos columnas. Decimos que el tamaño de B es 2 por 2. Únicamente podemos sumar matrices que tienen el mismo tamaño. Ahora bien, a continuación vamos a sumar dos matrices. ¿Y alguien me podría indicar el tamaño de estas dos matrices que estamos sumando? 3 por 3. 3 por 3. Correcto, porque tenemos tres filas y tres columnas. Únicamente podemos sumar matrices si tienen el mismo tamaño. Si tienen tamaño diferente, la operación de suma no es realizable, no existe. En este caso, nótese que se explica cómo sumar dos matrices 3 por 3, que es básicamente el mismo procedimiento. Sumamos elemento con elemento. Nótese que sumamos 1 más 1, 2 más 0 y 0 más 0. Con lo cual obtengo la matriz de la derecha. Aquí tenemos otro ejemplo. Nótese cómo, bueno, sumamos 1 más 1 que nos da 2, 1 más 5 nos da 6, 0 más 0 que nos da 0, 1 más 2, 1 más 1 que nos da 2, 6 más 1 que nos da 7, 0 más 0 que nos da 0, 9 más 9 que nos da 18, 1 más 1 que nos da 2 y 1 más 1 que nos da 2. Veamos. Ok, nótese que el procedimiento de suma de matrices es muy sencillo, es sumar elemento con elemento. Pero a continuación vamos a hablar de otra operación que realizamos entre matrices. Y esa operación es la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es un procedimiento mucho más complejo, porque no se multiplica elemento con elemento, como la suma. A continuación voy a explicar cómo se realiza el procedimiento de multiplicación entre matrices. Sin embargo, quiero dejarles claro que nosotros cuando multiplicamos matrices, no multiplicamos de esta forma. Digamos, nótese que tenemos dos matrices 2 por 2 y vamos a multiplicarlas. La multiplicación de ambas no es la matriz de la derecha. No es elemento por elemento que uno multiplica matrices. El procedimiento para multiplicar matrices requiere un poquito más de tiempo para ser explicado. Y lo vamos a dividir en varios pasos. De hecho, lo estoy dividiendo en 3 pasos. Nótese que el paso 1 dice lo siguiente: el número de columnas del primer factor debe ser igual al número de filas del segundo factor. Nótese entonces, vea qué interesante. Nótese que nosotros no podemos multiplicar, no podríamos multiplicar, vamos a ver.
Nosotros, para multiplicar dos matrices, se tienen que cumplir una serie de requerimientos. Y uno de esos requerimientos es que el primer factor, el número de columnas del primer factor, es igual al número de filas del segundo factor. Ese es el requerimiento. A diferencia de la suma, donde ambas matrices tienen que ser iguales, en el caso de la multiplicación, el requerimiento para que exista la multiplicación es diferente. El número de columnas del primer factor debe ser igual al número de filas del segundo factor. Ahora, en esta multiplicación que tenemos aquí, ¿cuál es el número de columnas del primer factor? El primer factor es el primero que aparece de izquierda a derecha. ¿Cuántas columnas tiene el primer factor? 2. 2. 2, ¿verdad? ¿Y cuántas filas en el segundo? 2. También. Correcto. Como tenemos 2 y 2, eso significa que podemos realizar la multiplicación de matrices. Ok, ahora hablemos del tamaño del producto. Nótese que tenemos el factor, primer factor, segundo factor y producto. Como en el colegio o la escuela, primer factor, segundo factor y producto. El paso 2 nos dice que el número de filas del producto va a ser igual al número de filas del primer factor. Y nos dice que el número de columnas del producto va a ser igual al número de columnas del segundo factor. Es a través del paso 2 que nosotros determinamos el tamaño del producto. Paso 1 está listo, el paso 2 también. Y procedemos con el paso 3. El paso 3 es efectuar el producto siguiendo el algoritmo correspondiente. Veamos en detalle cómo se hace. Nótese que vamos a multiplicar, digamos, este primer elemento que tenemos aquí está en la primera fila y en la primera columna. Entonces vamos a multiplicar la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Es decir, vamos a multiplicar esta fila por esta columna. Para multiplicar una fila por una columna, lo que hacemos es multiplicar A por E más B por G. Y es así como obtenemos el primer elemento. Nótese que el primer elemento, el que está en la primera fila y en la primera columna, no es A por E, sino más bien que es A por E más B por G. Está un poco raro eso, profe. Sí, O sea, después la multiplicación de B por G es como todo, o sea, cambia. sí, es raro porque no lo Y, entiende o es no, raro porque sí es raro, ¿verdad? sí, exacto, no, pero digamos, esa siempre va a ser siempre la fórmula, digamos, siempre va a ser A por E y B por G. O Correcto puede cuando ser, suma. o eso puede variar, digamos, puede ser como otro tipo de multiplicaciones. No, siempre, si son matrices 2 por 2, siempre va a ser así. Ok, perfecto. Esa Pero vea era mi que pregunta. ese es el primer elemento, ¿verdad? Ujú. El que está en la primera fila y en la primera columna. Sí, Nos faltan los demás. ok. Entonces, nótese que en este caso, para obtener el elemento del producto que está en la primera fila y en la primera columna, multiplicamos la primera fila del primer factor por la primera columna del segundo factor. Multiplicamos A por E más B por G. Nótese que solo hemos calculado uno de los 4. Nos falta calcular el resto. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Nótese que calculamos este elemento. Nótese que este de acá está en la primera fila, segunda columna. Eso significa que multiplico la primera fila
por la segunda columna. Sería A por F más B por H. A continuación, nótese que se multiplica, digamos, este elemento que tenemos acá está en la fila 2, columna 1. Entonces multiplico la fila 2 del primer factor por la columna 1 del segundo factor. Eso sería C por E más D por G. Y por último terminamos con el último elemento, el que está en la segunda fila y en la segunda columna. Multiplico la segunda fila del primer factor por la segunda columna del segundo factor. C por F más D por H. Nótese que siempre estamos tomando filas, la fila del primer factor y siempre estamos tomando la columna del segundo factor. Ahora vamos con el ejemplo 3, pero en este caso nótese que vamos a multiplicar dos matrices que son 3 por 3. Entonces, preocupémonos por seguir los pasos. El paso 1 es ver si podemos realizar la multiplicación. Para que podamos realizar la multiplicación, el número de columnas del primer factor debe ser igual al número de filas del segundo factor. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuántas columnas tiene el primer factor? 3 columnas. Correcto. ¿Cuántas filas tiene el segundo factor? También tiene 3 columnas. Por lo tanto, podemos realizar la multiplicación. Y podemos seguir al paso 2. Si no fueran iguales, no se puede hacer la multiplicación. La multiplicación no existe, no se puede hacer. Vamos con el paso 2. En el paso 2, lo que vamos a determinar es el tamaño del producto. Es decir, el tamaño de la matriz resultante al realizar la multiplicación. Dice que el número de filas del producto va a ser igual al número de filas del primer factor. Y el número de columnas del producto va a ser igual al número de columnas del segundo factor. Repito, el número de filas del producto va a ser igual al número de filas del primer factor. Y el número de columnas del producto va a ser igual al número de columnas del segundo factor. ¿Cuál es el tamaño de la matriz resultante? 3 por 3, 3 ¿correcto, por 3. Lina? Ajá. Correcto. Ahora vamos con el paso 3. Nótese que en el paso 3 lo que hacemos es seguir el algoritmo correspondiente. Nótese que primero vamos a calcular el primer elemento que está en la primera fila y en la primera columna. Como está en la primera fila, tomamos la primera fila del primer factor.
como está en la primera columna, tomamos la primera columna del segundo factor. Entonces vamos a multiplicar la fila que está en morado por la columna que está en morado. Es decir, vamos a multiplicar 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 9. Es utilizando este procedimiento tan intrincado que nosotros multiplicamos matrices. Profe, después sería entonces la segunda fila por la segunda columna y la tercera fila por la tercera columna. Sí, correcto. Veamos la siguiente. Y vea que nosotros calculamos el primer elemento, que es 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 9. Eso me daría 2. Ahora vamos a calcular el elemento que está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, de la primera matriz, cogemos la primera fila y de la segunda matriz, el segundo factor, tomamos la segunda columna. Nótese cómo se repite siempre este patrón, ¿verdad? Nótese que estamos calculando el elemento en el producto que está en la primera fila y en la segunda columna. Por lo tanto, vamos a tomar la primera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Y procedemos con el cálculo numérico, sería 1 por 5 más 1 por 1 más 0 por 1, eso nos daría 6. Y repetimos el procedimiento. Nótese que vamos a calcular el elemento que sigue estando en la primera fila, pero está en la tercera columna. Entonces tomamos la primera fila de la primera matriz y la tercera columna de la segunda matriz. Por lo cual obtendríamos 0, ¿verdad? 1 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1, me daría 0. Y seguimos adelante con los cálculos. Nótese qué montón de multiplicaciones y divisiones tenemos que hacer, bueno, multiplicaciones y sumas, perdón, para poder multiplicar dos matrices pequeñitas, 3 por 3. Son pequeñitas. A continuación, nótese que vamos a calcular el elemento que está en la segunda fila y la primera columna. Por lo tanto, tomamos la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz, es decir, el segundo factor. ¿Ok? Y seguimos adelante con el procedimiento. Nótese que seguimos empleando el mismo algoritmo. Por ejemplo, queremos determinar el elemento que está en este espacio. Nótese que está en la segunda fila y en la segunda columna. Por lo tanto, tomamos la segunda fila del primer factor y la segunda columna del segundo factor. Es decir, hacemos este cálculo. Con lo cual obtenemos 11. Y los pasos se repiten una y otra vez, siguiendo el mismo algoritmo hasta completar la matriz. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Nótese que ambas matrices son 3 por 3. Y nótese que hicimos una multiplicación. Aquí ya se realizó la multiplicación. Podrían revisar el procedimiento, digamos, los pasos en sus casas para llegar a este producto. Y lo mismo con el ejemplo 5. A continuación, vamos a hablar de un tema fundamental en el álgebra lineal que se denomina determinantes. Pero antes de seguir con el siguiente tema, les voy a dar unos
2, 3 minutos eh, para que se levanten y tomen aire, porque vamos a hacer cambio de tema. Profe, ¿podría devolverse en la Con filmina el gusto. primer ejemplo, porfa, para copiarlo todo? El ejemplo 3. Sí, Ajá, esa misma. ok. Ajá, gracias. Sí, mejor demos unos 5 minutos para seguir, porque me parece que 5 minutos es suficiente y razonable. 2, 3 minutos es muy poco. 5 minutos.
Y sigamos adelante con la clase y vamos a hablar de un concepto muy importante, fundamental, que se denomina determinante. Ok, lo primero que tengo que decir con respecto a los determinantes es que los determinantes operan sobre matrices cuadradas, es decir, matrices que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Eso es lo primero que tenemos que decir. Entonces, si ustedes tienen una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas, ahí no podemos calcular el determinante. Si tenemos, por ejemplo, una matriz que tiene una fila y 7 columnas, ahí tampoco podemos calcular el determinante. Únicamente sobre matrices cuadradas, es decir, matrices cuyo número de filas es igual al número de columnas. Dígame, Fernando. Profe, es que siento que estamos viendo todo esto, pero no sé la medida que tienes que calcular esto. O sea, ¿cuál es el fin de resolver algún problema? ¿O qué, cuál es el fin de esto? El fin de ver determinantes y matrices. ¿Sí? O sea, ¿para qué sirven todos esos problemas? Bueno, son, por ejemplo, la fuerza es una matriz. Los conceptos fundamentales, más fundamentales del universo son matrices. Por ejemplo, la fuerza es una matriz. La corriente eléctrica a veces se define como una matriz, como un vector. Un vector es sinónimo de matriz. Casi todas las relaciones, digamos, entre variables físicas se expresa a través de álgebra lineal. Por ejemplo, saben que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Digamos, en el caso general, la fuerza es un vector y la aceleración también es un vector. Un vector es una matriz. Entonces, son conceptos fundamentales que son los cimientos para expresar las cuestiones más básicas de ingeniería y física. Y son conceptos que ustedes se los van a encontrar en todas las áreas, ¿verdad? Termodinámica, mecánica newtoniana, mecánica cuántica, relatividad, circuitos eléctricos, análisis de sistemas. Es fundamental, o sea, es como una pregunta, es como que si me estuvieran preguntando por qué es importante el cálculo diferencial integral. Ok, bueno, mi pregunta ya más relacionada a determinantes. Sí, entonces es como que me pregunten para qué es una derivada, ¿verdad? Bueno, una derivada, por ejemplo, la velocidad es una derivada. La velocidad también es un vector y un vector es una matriz. Más adelante vamos a hablar de vectores, pero un vector es un tipo de matriz. Por ejemplo, un ingeniero industrial resuelve constantemente problemas relacionados con la manufactura y usualmente esos problemas se expresan a través de una matriz. Por ejemplo, Waze utiliza algoritmos. Es un algoritmo de la ruta más corta, pero seguramente ellos utilizan algoritmos más complejos, digamos, más sofisticados. Esos algoritmos usan matrices. Entonces, es fundamental, digamos, el saber sobre matrices y determinantes. Tal vez ahorita no esté tan claro, pero conforme vayan pasando a través de los diferentes cursos de la universidad, van a ir viendo cómo aparecen por aquí, por allá,
matrices, vectores, determinantes, se van a encontrar con que aparecen en todas partes. Pueden coger cualquier libro de física y pueden abrirlo en cualquier página y se van a encontrar con una matriz. O pueden coger un libro, por ejemplo, de teoría electromagnética y lo abren en cualquier parte y lo que van a encontrar ahí es una matriz. Inclusive, a nivel de el concepto de matriz es importante en la programación. Para los que hayan programado alguna vez saben que las matrices existen a nivel de un lenguaje de programación. Y son una estructura especial de datos que se utiliza para procesar información. Entonces, yo creo que las matrices y los determinantes son conceptos fundamentales básicos que todo ingeniero tiene que conocer para poder seguir adelante en su crecimiento académico y su aprendizaje. Dígame, Karina. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, digamos, nada más como para ampliar un poco en, Sí, claro. en lo que es ese tema. Bueno, al menos yo que soy de ingeniería en informática, lo que son matrices sí pienso que es fundamental para también lo que son temas, por poner un ejemplo, cuando se hace análisis de alguna imagen, entonces lo que es una fotografía viene siendo una matriz. Cada vector de la foto viene siendo un píxel de la fotografía. Entonces estamos hablando que, digamos, en una foto, si yo quisiera hacer algo como lo que viene siendo el tema de visión computacional, por ejemplo, hacer que la computadora logre entender que una imagen es de un perro o que en una imagen hay, no sé, un gato o lo que sea, entonces yo puedo, digamos, programar para que la computadora me entienda esa imagen y eso se da gracias a lo que son las matrices, por ejemplo. Excelente ejemplo, Karina. De hecho, no había pensado en ese ejemplo, pero excelente, gracias. Muchas gracias. Ok, sigamos adelante con la materia. Nótese que estamos hablando de determinantes. El determinante, los determinantes son una función, son como una cajita donde metemos por un lado una matriz y por otro lado sacamos un número real. Eso es un determinante. Entonces, por un lado, metemos una matriz y por otro lado sacamos un número. Entonces, vea qué interesante. Un determinante nos permite transformar una matriz en un número. Ahora solo queda explicar cómo se calcula un determinante. Lo fascinante de los determinantes es que nos permiten sacar conclusiones muy interesantes acerca del comportamiento de la matriz. Debido a limitaciones de tiempo, solo vamos a calcular y solo vamos a ver lo que es el determinante de una matriz 1 por 1, 2 por 2 y 3 por 3, que son las más comunes. Veamos el caso más sencillo. Recordemos que una matriz puede ser perfectamente de una fila y de una columna, perfectamente. Y este es el caso que nos interesa. Ok, no, tranquilos compañeros, tranquilos, no, las preguntas no están de más, ¿verdad? No se recuerden que a mí las preguntas no están de más, no, no discutan, no discutan, ¿verdad? No importa, eso no es nada. Las preguntas no están de más, ¿verdad? Y hacer las preguntas correctas nos lleva siempre a, digamos, es más importante a veces hacer una pregunta correcta
que tener la respuesta a una pregunta, ¿verdad? Entonces no nos desviamos por eso, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada, no discutan por eso, ¿verdad? Sigamos con la clase tranquilos. También ambos tienen razón, digamos, uno tiene una razón desde cierta perspectiva, otro también, entonces no es un tema, digamos, que quisiéramos discutir, ¿verdad? Pero ambos tienen la razón de una forma u otra, ¿verdad? Todavía en la actualidad la gente se pregunta para qué sirve, ¿verdad? Eso tampoco la pregunta es trivial, es súper interesante, ¿verdad? Pero ambos tienen la razón, no pasa nada. Ok, sigamos hablando de los determinantes. El determinante de una matriz 1 por 1 es simplemente el número, el elemento. Es decir, vean que la matriz tiene un único elemento, que es A. Por lo tanto, el determinante de esta matriz, de la matriz A, es simplemente el elemento que forma la matriz. Para expresar un determinante, nosotros podemos utilizar dos notaciones. Podemos colocar la matriz y podemos colocarle 2 barras a cada lado. Eso denota un determinante. Otra forma, mucho más sencilla, es colocar DET y dentro, digamos, entre paréntesis, colocar la matriz. Vamos a utilizar ambas en este curso, ambas notaciones. Ambas denotan la operación de determinante. Si la matriz es 1 por 1, como este caso, nótese que el determinante es el elemento nada más. Digamos, en este caso, si A es igual a 1, el determinante es 1. Es un caso trivial. Ahora veamos el caso. Vamos a ver el caso. Bueno, de esto ya hablé bastante, entonces no, hagámoslo como parte de, pongámoslo atrás y hablemos de la matriz 2 por 2. Y vamos a calcular el determinante de la matriz 2 por 2. Entonces, nótese que tenemos la matriz A, que está formada por 4 elementos. Para denotar esos 4 elementos utilizo la letra A minúscula y utilizo unos subíndices donde el primer subíndice se refiere a la fila y el segundo a la columna. Para calcular el determinante de una matriz 2 por 2 hacemos una especie de multiplicación en forma de X. Entonces, nótese que si calculamos el determinante de la matriz A, multiplicamos A sub 11 por A sub 22 menos A sub 12 por A sub 22. Aquí interesante, es una operación matemática, es una multiplicación en X. Y cuando hacemos ese cálculo, lo que obtenemos es un número. Entonces, vea que con el determinante convertimos una matriz en un número. Veamos un ejemplo y veamos el ejemplo que tenemos acá. Esta es la matriz 1, 2, 1, 3. Multiplicamos 1 por 3 menos 1 por 2. Entonces me quedaría 1 por 3 menos 1 por 2. Eso me daría 1 por 3, que es 3, menos 1 por 2, que es 2. El determinante de esta matriz es 1. Profe, una pregunta. Sí, claro. Entonces, cuando es determinante, es como que y es un 2 por 2, se multiplica en cruz, prácticamente así como en X. Correcto. Y cuando estamos hablando de una multiplicación de matrices, ya sería usando ¿cómo se llama? La forma que se explicó anteriormente. Correcto. Ok, perfecto. Sí. Vea que la multiplicación de matrices es diferente al determinante, porque cuando usted multiplica matrices, obtiene una matriz. Pero cuando usted calcula un determinante, obtiene un número.
Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. A continuación tenemos otro ejemplo. Nótese que vamos a calcular el determinante de esta matriz. Este elemento es 3, este es menos 4, este es 1 y este es 2. Multiplicamos en x, 3 por 2 menos 1 por menos 4. Eso me daría 10. Es así como calculamos este determinante. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el determinante de 3, 2, menos 5 y 7. Multiplicamos 3 por 7 menos 5 por 2. Y obtenemos 31. Ahora veamos el caso de una matriz 3 por 3. Para calcular el determinante tiene una característica, y es que conforme se va incrementando conforme se va incrementando el tamaño de la matriz, se vuelve computacionalmente mucho más complejo y mucho más difícil de calcular. Lo que tenemos aquí es una fórmula para calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Pero, nótese, por ejemplo, que sería que el determinante de esta matriz 3 por 3 son 3 sumas. Donde el primer sumando es a sub 11 multiplicado por este valor, que por cierto es 1, multiplicado por este determinante. Este determinante, digamos, tachamos la primera fila y la primera columna, y nos queda una matriz 2 por 2 y calculamos el determinante de esta matriz 2 por 2. Y se procede de la misma forma para el segundo y el tercer sumando, de forma similar. Memorizar esto o calcularlo de esta forma es un poquito difícil, ¿verdad? Y un poquito intrincado. Es por eso que lo que voy a explicarles en este curso es la regla de Sarrus, que nos permite calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Es mejor utilizar la regla de Sarrus. Nótese que vamos a tener, digamos, una matriz 3 por 3 que tiene 9 elementos. 3 por 3 es 9. Entonces vamos a generar 6 sumandos. El primero es ir multiplicando los elementos de esta forma. Vamos a ver si en la siguiente diapositiva se explica un poquito mejor para no olvidar. En la siguiente diapositiva se explica mucho mejor. Entonces, nótese que a mí me dan esta matriz 3 por 3. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer paso es tomar las dos primeras filas y copiarlas abajo. Y a continuación, sigo el algoritmo de la diapositiva anterior. Multiplico A11 por A22 por A33. Es decir, multiplico A por E por I, que es este primer sumando. Multiplico A por E por I, que es este primer sumando. Luego multiplico D por H por C, que es este segundo sumando. Y luego multiplico G por B por F, que es este tercer sumando. Esas son los primeros tres sumandos. Luego procedo a hacer los otros que no son de izquierda a derecha, sino son de derecha a izquierda. Entonces multiplico A13 por A22 por A31 y lo resto. Luego A23 por A32 por A11 y lo resto. Y por último A33 por A12 por A21 y lo resto. Eso es lo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos C por E por G, restado. F por H por A, restado.
y I por B por D restado, con un menos 1 adelante. Es así como calculo el determinante de una matriz 3×3 utilizando la regla de Sarrus. Entonces les recomiendo que utilicen esta regla. Nótese que el primer paso es tomar las dos primeras filas y copiarlas abajo. Afortunadamente tenemos un ejemplo de este caso, ¿verdad? Del cálculo de un determinante y una matriz 3×3. Nótese que vamos a... Tengo una pregunta. Dígame. Profe, perdón, la verdad no me quedó claro eso que dijo de que se agarran las dos primeras filas y las copia abajo. ¿Cómo se vería eso entonces? Sí, ok. Expliquémoslo con esta diapositiva. Ok, gracias, profe. Ajá. A usted lo que le van a dar es esto. Calcule el determinante de esa matriz. Y el primer paso es el siguiente. Usted coge las dos primeras columnas, perdón, las dos primeras filas, no las columnas, las dos primeras filas, y las copia abajo. 1, 0 lo copia aquí abajo. 1, 6, 0 lo copia aquí abajo. Ese es el primer paso para entrarle a la regla de Sarrus. Cojo las dos primeras filas y las copio debajo de la matriz. Nótese que este procedimiento únicamente aplica para el determinante de una matriz 3×3. Para cada tamaño el procedimiento es diferente. ¿Sí me di a explicar? ¿Sí me expliqué? Sí, profe, pero diferente, digamos, ¿no existe alguna una metodología, qué sé yo, general para todas las matrices? ¿O siempre cada matriz tiene, según su Sí, tamaño? hay un teorema general que es bastante, que es mucho más complejo que estas reglas que estamos viendo. Emplea un concepto que se llama matriz adjunta. Es un algoritmo. Sí existe una forma general de hacerlo. Y esto que estamos viendo son simplificaciones. Pero yo creo que esta es la forma más sencilla de calcularlo. Si quiere les envío el teorema de cómo se calcula un determinante, el teorema base, pero seguramente lo van a ver como escrito en chino, ¿verdad? Porque sí utiliza un lenguaje formal matemático. Si quiere, les voy a tomar una captura de pantalla y se los voy a enviar para que lo vean, ¿verdad? Emplea un concepto que se denomina matriz adjunta y es un método iterativo. Aquí tengo el libro de álgebra lineal, por cierto. Está bien, profe, si quiere lo pasa. Sí. Pura vida, más bien. Sí, claro. Ok, siguiendo con la regla de Sarrus, nótese que lo primero que hicimos fue tomar las dos primeras filas y copiarlas abajo. Nótese que esas dos filas que nosotros estamos copiando abajo no es que modifican la matriz, no la modifican, sino que esto es más bien un procedimiento que nos permite calcular el determinante de una matriz 3×3. A continuación multiplicamos 1 por 6 por 1 y lo sumamos. Entonces seguimos con el procedimiento que está descrito en esta diapositiva. Entonces multiplicamos 1 por 6 por 1 más 1 por 1 por 0 más 9 por 1 por 0. Eso lo sumamos. Luego restamos 0 por 6 por 9, 0 por 1 por 1 y 1 por 1 por 1. Y el resultado de esos cálculos nos da 5. Nótese cómo hemos transformado una matriz 3×3 en un número.
Eso es calcular un determinante, tomar una matriz cuadrada y convertirla y transformarla en un número. Resulta que ese número que tenemos ahí hace referencia a algunas propiedades de la matriz original. Eso lo veremos más adelante. Preguntas con la regla de Sarrus, que nos permite calcular el determinante de una matriz 3×3. Ok, les voy a dejar unos problemas disciplinares, seguramente solo un problema. Seguramente se lo subo hoy y les doy 10 días para que lo resuelvan. Seguramente va a ser un problema nada más por ahora. Y nótese que ya con esto estaríamos cerrando lo que es el tema de multiplicación de matrices y determinantes, por lo menos la parte teórica explicativa. Voy a tratar de enviarles un video explicativo. Es que hacer un video toma mucho tiempo, por cierto. Hacer 10 minutos de video toma como 1 hora. Entonces, esa sería la clase de hoy, la clase sincrónica del día de hoy. Voy a enviarles un problema disciplinar para que lo resuelvan. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Preguntas?